De esa manera, bueno, uno puede tener una constitución escrita teóricamente que sigue andando, pero en la práctica haberla derogado totalmente. No digo que lleguemos a ese extremo, pero creo que tenemos que parar antes de llegar a ese extremo, porque podemos llegar. Sí, cada día estamos observando que hay pedazos de constitución que se van derogando, hay derechos que se van negando, la estructura institucional está fallando, el poder ejecutivo legisla por decreto. Esos decretos están habilitados por la reforma de 1994, decretos de necesidad y urgencia, cuya necesidad y urgencia solo juzga el poder ejecutivo. El legislativo tiene que someterse a lo que se hizo directamente. El judicial, bien gracias, no controla mucho la constitucionalidad de esto. Es decir, además de las presiones sobre gobernadores y a través de esto del Congreso, se pasa al Congreso del lado legislando por decreto. Hay prohibiciones expresas de legislación por decreto. No se puede legislar en materia penal por decreto, por ejemplo, dice la Constitución. Sin embargo, se reformó la ley de migraciones y se reformó el Código Penal, porque en la medida en que se puede echar a alguien por la circunstancia de que está procesado, se extingue la acción penal. Y las causas de extinción de la acción penal están en el Código Penal. Es decir, teóricamente, conforme lo que ese decreto, si viene alguien y comete 4 o 5 homicidios y es extranjero, en lugar de juzgarlo y condenarlo, lo podríamos echar, según la Dirección de Migraciones. Por supuesto me van a decir, no vamos a hacer eso con un homicida. Sí, no vamos a hacer eso con un homicida, pero lo podrían hacer. La ley abstractamente autoriza semejante locura. Es decir, autoriza extinción de la acción penal, sea por un hurto, sea por lo que sea. Primero, que cualquier habitante de la nación, nacional o extranjero, tiene derecho a probar su inocencia, en principio. Y en segundo término, una causa nueva de extinción de la acción penal no se puede establecer por decreto. Pero bueno, estas son algunas de las cosas que estamos viendo. Legislación por decreto, reforma del Código Penal por decreto. Estamos viendo violaciones claras a las condiciones de la autonomía provincial, como es generar un poder judicial vergonzoso, como el de Jujuy, por ejemplo, que merecería una intervención federal al Poder Judicial, por lo menos, ante la total indiferencia de las instancias del Congreso Nacional, de las instancias judiciales. Tenemos una total carencia en nuestra Constitución de protección de nuestro patrimonio de la codicia colonialista. Es decir, nos está faltando claramente algo equivalente al artículo 40 de la Constitución de 1949. Y en nuestra historia está muy claro que la Constitución de 1949 fue derogada por un bando militar con el único objetivo de suprimir el artículo 40 porque era un inconveniente para entrar al sistema financiero mundial. Con el pretexto de que había sido sancionada con una ley de convocatoria a la que faltaban 2 o 3 votos de diputados, y de inmediato aquella dictadura militar convoca sin ningún voto a una constituyente nueva. Y cuando esta constituyente nueva legitima el bando militar que derogó la Constitución del 49, la deja en minoría. No sea que algunos ya estaban proponiendo poner otro artículo 40. Cuidado con esto, porque fíjense ustedes cómo se hizo la convocatoria a la Constituyente de 1994. No se podía tocar nada de la parte dogmática de la Constitución. ¿Por qué? Por temor a que se pusiera una disposición análoga al artículo 40.
Nada se podía tocar. Y más ahora, cuando se introdujo el inciso 22 del artículo 75, los tratados internacionales de derechos humanos en la Constitución, con la misma jerarquía de norma constitucional, primero hubo un lobby de Clarín, tremendo lobby, que dicen las condiciones de su vigencia. Lobby de Clarín fue eso. Y en segundo término, se trató de interrumpir la constituyente. Se provocó artificialmente un incidente para interrumpir la constituyente, porque ya se había obtenido lo que se quería, que era la reelección. Es decir, a lo largo de toda nuestra historia constitucional, lo que se ha cuidado es no vayamos a tocar el hacha y a volver a poner esa disposición o algo análogo a eso. Vivimos, por otra parte, un considerable debilitamiento de los partidos políticos. Un debilitamiento que obedece, entre otras cosas, que las bancas pertenecen a los legisladores y no a los partidos. En consecuencia, votamos a un partido, porque yo no conozco a todos los legisladores, voto una lista conforme a un partido que tiene una determinada tendencia, y después cada uno de estos señores, a lo que yo voté, hace lo que se le da la gana. No hay ninguna democracia en el mundo en la cual exista un discurso único y una creación de realidad única. El discurso único, el monopolio de medios y la creación de realidad única inherente al monopolio de medios es propio de un autoritarismo, de un totalitarismo, pero nunca de una democracia plural. Sin embargo, nosotros tenemos monopolio de medios. Y no solo lo tenemos nosotros, lo tiene Brasil peor todavía, con la Rede Globo, lo tiene México con Azteca, con Televisa. Todavía nos queda algún resquicio a nosotros. Hay países donde ni siquiera queda ese resquicio. No hemos podido poner en vigencia la ley de medios y todos sabemos que fue por culpa del Poder Judicial, que lo demoró 5 años. 5 años. 5 años y después, pese a la declaración de constitucionalidad, lo siguió obstaculizando. Si nosotros pretendemos tener un Estado democrático, la prohibición de monopolio del medio masivo de comunicación tiene que estar en la Constitución y tiene que estar muy claramente expuesta. Desde que el más grande hombre civil de la tierra de los argentinos, como había dicho Mitre respecto de Rivadavia, nos hipotecó el país con la enfiteusis, que tardamos más de un siglo en pagarla, al mismo tiempo que le negaba a San Martín los recursos para seguir su campaña. Después se preguntan qué discutieron San Martín y Bolívar en Guayaquil, y qué van a discutir, me quedé sin guita. Me voy a Europa, seguí vos. La entrevista fue esa, claro, yo no estaba, soy viejo pero no tanto, pero sin duda que ese fue el diálogo. Bueno, seguimos hoy contrayendo a una velocidad absolutamente increíble una deuda externa cuantiosa, con el riesgo de que incluso se renuncie a la propiedad soberana del Estado. Se hace sin intervención de los representantes del pueblo, la hace un señor que ganó por un 1%, un 1,5% de los votos, por sí ante sí. A la velocidad que se está contratando nos falta mucho para que lleguemos a tener una deuda equivalente a la que nos llevó al default en el 2001. Vamos creciendo rápidamente. Ahora, no hay una sola disposición referida a policías en nuestra Constitución.
No hay una prohibición de usar las Fuerzas Armadas en función policial, de modo que la prohibición es legal, podría derogarse en cualquier momento. No hay nada referido a servicio de informaciones. No hay control parlamentario de los servicios de informaciones. Las consecuencias las estamos viendo, se pelean entre ellos, se autonomizan. Lo que sí son transparentes, eso no lo puedo negar, ¿no? Ahora, las internas de los servicios de informaciones las leemos en el diario. De modo que tener un servicio secreto cuyas internas leemos en el diario, bueno, somos una república transparente en ese sentido, ¿no? Pero tenemos control constitucional, no tenemos control legislativo. Los escándalos de las escuchas que hemos visto se la pasan de uno a otro. Y bueno, y todos estamos seguros, bueno, unos cuantos estamos seguros que levantamos el teléfono y hay un señor grabando, por supuesto. Por mí que grabe lo que quiera, que me importa. Pero realmente todo el que tiene una vida pública se ve observado, se ve controlado. Hemos llegado al grado de ver servicios pagados, servicios de contraespionaje que tendrían que ser pagados por nosotros, pero que tercerizaban los servicios por un lado y por otro lado estaban ellos al servicio de otras agencias de inteligencia extranjeras. ¿Qué estamos haciendo? Es decir, todos estos son defectos institucionales, pero podemos agregarle otros, ¿no? El Poder Judicial. Bueno, yo les aseguro que no hay... Pueden recorrer todas las constituciones del mundo democrático, por supuesto, no sé lo que harán, pero en el mundo democrático no hay ningún Poder Judicial que esté constitucionalmente armado de la manera más absurda que el nuestro. Nosotros tenemos un Poder Judicial realmente encabezado por 5 personas que sin que la Constitución los autorice, sin que la Ley 48 que regula el procedimiento ante la Corte los autorice, esas 5 personas en el año 1904 dijeron por sí ante sí, pretorianamente, nosotros a través del pretexto de arbitrariedad podemos revisar cualquier sentencia de cualquier materia de todo el país. Y cuando se les da la gana asumieron ser la última instancia de todas las sentencias de todo el país. Y hoy hacen eso casi exclusivamente. No tienen control de constitucionalidad. ¿Saben cuántas causas por control de constitucionalidad legal debe haber en la Corte? 100, son muchas. 150, no sé, 120. ¿Saben cuántas firmas hay por arbitrariedad? 15.000 por año. De las cuales, por supuesto, abren unas 500 o 600 o 1.000, no más, claro. Las otras igual cobran lo que se hay que pagar para llegar a la Corte, pero se quedan con el dinero y le ponen un sello. 2.80, listo, terminó. Ahora, 5 personas que resuelven en última instancia cualquier materia deben ser 5 sabios. Claro, el día que juran, baja el Espíritu Santo, le da la ciencia infusa como a los apóstoles, Pentecostés, y a partir de ahí saben toda la materia del derecho. Y no la saben, ni la pueden saber. Y lo digo por experiencia, me pasé 11 años firmando sentencias de materias que no conozco. Y sí, porque la función obliga a eso, entonces uno elige un equipo y delega. Bueno, qué sé yo, a ver, fulano es profesor de previsional, bueno, ven, integra el equipo, revísame esto. No me asusta la delegación, en materia judicial, si uno no delega no funciona nada. Pero una cosa es delegar y decirle a alguien, escribime, redactame esto, uno lo lee, dice, bueno, sí, está más o menos bien, o le corrige algo,
Y otra cosa es mirar al que lo redactó y decirle, ¿estás seguro de lo que escribiste? Esa es la situación, esa es la cabeza del Poder Judicial. De ahí para abajo, hay un Poder Judicial que se ha integrado, que es gobernado por esos 5, porque realmente no, dicen, no, bueno, hay un Consejo de la Magistratura. Lean la Constitución, lo que dice del Consejo de la Magistratura, no dice cómo se integra, dice que se integra equilibradamente. ¿Alguien me puede explicar qué es equilibradamente? Bueno, tan equilibradamente que hemos tenido 3 leyes del Consejo de la Magistratura y ahora tenemos una 4ª que no votó nadie. ¿Por qué? Porque la Corte declaró inconstitucional un pedazo de la 3ª y entonces insólitamente proclamó que continuaba la vigencia de un pedazo de la 2ª. En consecuencia hay una mezcla de la 2ª y la 3ª que no votó ningún Congreso. Así funciona. Nunca logró ser un cuerpo, nunca. Cada uno se sentaba, cada uno opina políticamente, cada uno tira para su lado. Ni siquiera es capaz de hacer oportunamente los congresos los concursos para cumplimentar las vacantes. Así funciona nuestro Consejo de la Magistratura, que administra, dicen, en tanto que la Corte gobierna. ¿Qué es administrar y qué es gobernar? Bueno, en los extremos es claro, sí, pero en el medio no. Pero nunca se preocupó el Consejo de eso, salvo alguna vez al principio, tampoco hubo conflicto de poder. ¿Por qué? Porque no se preocupa mucho por aglutinar poder. Es decir, bueno, pero de alguna manera tenemos control de constitucionalidad. No, se plantea ante la Corte que va a declarar la inconstitucionalidad, tal cosa, tal otra. El control de constitucionalidad que nosotros tenemos no sirve para nada. Salvo, como en el caso de la ley de medios, para impedir la vigencia de una ley sancionada por el Congreso de la Nación. Cuando políticamente interesa a Clarín, a su grupo, al monopolio de medios y a la presión que éste ejerce sobre determinados fueros, hacerlo, si no, no. ¿Y por qué digo que no sirve para nada? Por lo siguiente. Cuando en nuestro país cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de cualquier ley. En última instancia eso llega a la Corte, después de años, claro. Y la Corte puede declarar la inconstitucionalidad, última instancia, correcto, o la constitucionalidad, está bien, perfecto. Si declara la inconstitucionalidad de una ley, ¿qué efecto tiene? La ley sigue vigente, en principio. Es decir, supónganse ustedes que habría que declarar una ley que establece los campos de concentración. Entonces aparece un sujeto que está en un campo de concentración, se declara inconstitucional la ley, suéltelo. Pero después tendríamos que seguir, cada uno de los sujetos que está en el campo de concentración tendría que hacer lo mismo. Porque además, nuestra declaración de constitucionalidad o de inconstitucionalidad de la Corte no es obligatoria para los jueces. De modo que cada juez y cada tribunal sigue diciendo lo que le da la gana. Yo cuando le grafico esto a los muchachos, que se les fije un poco cómo funciona, le digo, ¿puedo fumar un porro o no puedo fumar un porro? Y el juez de primera instancia me dice, no, no puede. La Cámara me dice, puede. El fiscal se va a casación me dice, no, no puede. Me voy a la Corte, porque la Corte dijo que sí, y entonces la Corte me dice que sí, pero siempre y cuando no se haya muerto nadie, haya cambiado la composición de la Corte y haya cambiado de opinión. Esa es la seguridad jurídica y la previsibilidad que nosotros tenemos. A lo cual le sumamos otra que... no deja de ser interesante. A diferencia de Estados Unidos, nosotros tenemos códigos únicos de fondo. No tenemos códigos por provincia, como tienen por estado los Estados Unidos, de modo que tenemos un código civil, penal, etc. Sí. Pero con 25 posibles interpretaciones distintas. En consecuencia, con la misma ley, yo de un lado
de un retén policial o de un río, puedo ser un héroe y del otro lado un delincuente. O de un lado un río puedo hacer un contrato y del otro lado no puedo hacerlo. Esto es una anarquía, en la cual, por las dudas, hay que, si se trata de una cuestión penal, hay que abstenerse de hacer lo que cualquier juez puede entender que es la interpretación más extensiva o prohibitiva de una ley penal. Porque no sé lo que va a decir, no sé lo que va a juzgar. Carecemos de una casación de carácter nacional, no la tenemos. Sin contar con otros defectos, nuestra Constitución tampoco prevé quién resuelve los conflictos de poderes. Las constituciones provinciales sí, pero la nuestra nacional no. Supongo que alguien los tiene que resolver, porque si no, es una guerra civil, claro. Pero la Constitución no lo dice. Es decir, estamos realmente con todo esto, estamos en una situación sumamente particular, donde, dado este carácter del poder financiero mundial, estamos navegando un mar con olas muy altas en un bote agujereado. Nuestro Estado cada día va siendo un Estado más vulnerable a este poder financiero. Y lo estamos viendo, lo estamos viendo. ¿Qué tenemos en nuestros ministerios? Gerentes de transnacionales, directamente. Cuidado, no es la vieja oligarquía, no son los dueños del dinero, son empleados. Cada gerente de transnacional es alguien que necesita obtener la mayor renta en el menor tiempo. ¿Por qué? Porque si no lo reemplazan por otro, simple y sencillamente. Es un empleado jerarquizado, gana mucho más que nosotros, etcétera, pero un empleado. Es un burócrata que está ahí al frente de eso. Lamentablemente la debilidad de los estados en este momento, la debilidad política, de la política en este momento, deviene de eso. Ya no tenemos en este capitalismo que les decía que ha cambiado, ya no tenemos a Henry Ford, ya no tenemos al gordo de cadena de oro y habano de la caricatura de La Vanguardia, el dueño del capital. No, ese no está. Con ese nos sentábamos, el Estado se sentaba en el medio, fuerza de capital, fuerza de trabajo, mediaba, pero ahora no hay quien se siente por el lado del capital, porque no tiene capacidad de negociación, es un empleado que tiene que obtener la mayor renta, listo, no se puede negociar con él. Ese es el grave problema de nuestra época. Y en esa situación estamos. Entonces, da para pensar lo siguiente. Vamos a salir adelante, los pueblos no se quedan quietos, los pueblos se mueven, sí, pero requerimos repensar el Estado real. Empecemos a pensar el Estado real. Por eso digo, esto no es un problema jurídico, esto es un problema político. ¿Queremos seguir teniendo el Senado que tenemos, que es un Senado contramayoritario? ¿O queremos tener un Senado en serio que se ocupe de distribuir las cosas que interesan al federalismo, es decir, el dinero, la obra pública, etcétera? ¿Queremos tener un Senado que represente así cada 6 años, etcétera? ¿O queremos tener un Senado que represente realmente a los gobiernos de provincia, como tiene la Constitución Federal alemana? Estas son discusiones de carácter político. ¿Queremos tener un tribunal constitucional en serio, con nombramientos cruzados, como tienen casi todos los países más o menos civilizados, que con mandatos no vitalicios, sino largos, pero con mandato, con término, que se renueven por parte, etcétera, con nombramientos que provengan de distintas fuentes, como verdadero tribunal político, que resuelva conflictos de poderes, que ejerza la justicia electoral, la justicia de partidos políticos, etcétera, y que si decide que una ley es inconstitucional pierda vigencia? ¿O queremos seguir teniendo esta cosa que no funciona que tenemos ahora? ¿Queremos tener un tribunal de casación que unifique criterios, que sepamos a qué atenernos
sobre la interpretación de una norma. No, bueno, me dice, pero eso puede tener una sala fascista, qué sé yo. Yo prefiero pelearme con una sala fascista y no ignorar qué es lo que van a hacer directamente, porque es mucho peor. Habrá alguna por ahí, puede ser que salga alguna interpretación reaccionaria. Bueno, nos peleamos, no importa, criticamos, escribimos en contra, ya veremos. Pero cuando uno no sabe lo que va a decidir es mucho peor. Es una incertidumbre peor. En realidad los tres principios de la Constitución enunciados en el preámbulo de la Constitución del 49 no eran principios independientes, eran interdependientes. ¿Por qué? Porque sin independencia económica no hay soberanía política. Y sin soberanía política no puede haber justicia social, porque estamos trabajando para otro en lugar de trabajar para nosotros. Entonces, una sociedad que trabaja para otro, que trabaja para un colonizador, no tiene cómo distribuir. Bueno, listo. Son tres principios que son absolutamente interdependientes. Ahora, ¿cómo seguimos? Bueno, creo que tenemos que ser conscientes de que necesitamos reflexionar políticamente acerca del modelo de Estado. Necesitamos reflexionar políticamente acerca de cómo proyectamos un Estado soberano en serio. ¿Cómo proyectamos un Estado que reúna esas tres condiciones? Claro, me pueden preguntar, bueno, pero ¿y cómo lo vamos a hacer? Y me lo han preguntado muchas veces. ¿Cómo lo vamos a hacer? Luchando políticamente. Pero paso previo a la lucha política por un Estado soberano es ¿qué Estado queremos? Primero tenemos que definir el qué, después veremos cómo, pero el cómo es lucha. Yo creo que si esa pregunta se la hubieran hecho algunos de los libertadores, hubiera mirado al que se la hacía, ¿no? Claro, ¿cómo vamos a ser independientes? Y peleando, ¿cómo vamos a ser independientes? Naturalmente, le hubiera dicho, mayor. Ya sé que no es fácil, ya sé que esto no lo va a regalar nadie. Bueno, sí, pero aclaremos antes, tengamos conciencia de esta necesidad y empecemos a pensar qué es, cuál es el objetivo, a definir el objetivo por el que vamos a pelear. La pelea va a ser política, sin lugar a dudas, no me cabe la menor duda respecto de esto. Pero cuidado que esto no es más que coronar la lucha por la independencia que viene desde nuestro propio origen. Es decir, esto nos llega en serio desde el fondo inmortal de la historia. Si vamos viendo cada época, vamos viendo cada momento, el momento para pelear por nuestra independencia en este momento y en este marco, y sí es el momento de resistir a este efecto del colonialismo financiero, y creo sinceramente que en eso podemos ser bandera en nuestra región. Nuestra América Latina es un mosaico cultural, un enorme mosaico cultural. Y creo que es difícil entenderlo a veces. Es difícil entender. Muchas veces hay quienes niegan la existencia misma de América Latina. Dicen, bueno, ¿qué tiene que ver usted con un indio yucateco? Sí, tengo que ver. Tengo que ver por un fenómeno. Agarro Hegel y lo doy vuelta. Lo pongo de cabeza. Y el resultado de todos los genocidios planetarios, o bien estaban aquí, o bien se escaparon de cualquier parte del mundo donde el genocidio avanzaba para venir aquí. Somos la contracara del famoso espectro fantasmal que a partir del siglo XV colonizó el planeta. Somos realmente el resultado y los sobrevivientes y los marginados por todas las atrocidades de ese poder planetario.
Y hoy, cuando ese poder planetario amenaza la subsistencia de la especie sobre el planeta, realmente creo que nosotros en esta interacción que podemos hacer prácticamente en la misma lengua, somos capaces. No hay otra zona en el mundo, no hay otra región extensa en el mundo, ni poblada por tantos millones, donde interactúen en forma permanente y se sincreticen, etcétera, las cosmovisiones de todos los marginados del planeta por todas las atrocidades y todos los genocidios del planeta. Creo que en ese sentido podemos ofrecer a la humanidad una alternativa. Pero para eso tenemos que concebirnos como región y para eso tenemos cada uno de nosotros que recuperar nuestra soberanía.